Así que nos enfocamos esta noche. Apocalipsis capítulo 3. Leemos el verso 14 en adelante. Y vamos a conectar la meditación de esta noche, el estudio de esta noche, con la iglesia de Filadelfia, porque la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, según la descripción que hay de ellas, coexisten. Quiero comenzar haciendo el recuento de que hemos hablado de que las 7 iglesias existían en Asia, eran iglesias locales cerca de la zona costera en Asia Menor, que ya estaban fundadas hacia el final del siglo I, que es cuando el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos. Pero yo le he mencionado que es muy interesante un estudio, una interpretación de que las 7 iglesias no son solamente las 7 iglesias literalmente, sino que representan 7 etapas de la misma iglesia. Así como nosotros hemos pasado desde la infancia, ¿verdad? Hemos pasado por diferentes etapas, la adolescencia, la juventud y luego ya la etapa adulta. Y otros ya llegaron a la tercera edad, le llaman, y después ya no sé si es lo que le llaman los adultos mayores y todo eso. Entonces son etapas de una misma persona. Entonces la iglesia es vista aquí como una sola desarrollada en 7 etapas, pero la etapa número 6 y la 7 están juntas, así que eso es interesante. Vamos a ver cómo se aplica esto en el estudio de esta noche. Verso 14 de Apocalipsis 3, el mensaje a la iglesia en la Odisea. Comienza siempre con la identidad del autor, el Señor Jesucristo. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Considerando que estamos en la última iglesia, es bueno hacer la referencia de que a manera de un estudio personal, usted podría sacar sus notas, porque este estudio de las 7 iglesias, al menos en lo particular, me parece muy interesante. Entonces sería bueno hacer un estudio donde usted vea la manera en que Jesús se identifica a sí mismo, porque se identifica de maneras diferentes a cada iglesia. En este caso, Él se identifica como el amén. Y esto es simbólico porque el asunto es que Jesús es el amén de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Por qué yo a veces lo molesto a usted con que diga amén? Porque amén es una expresión que no solamente muestra que usted está consciente, atento, sino que demuestra que usted está aceptando, declarando o confirmando algo. Cuando yo declaro Dios es bueno y usted dice amén, usted está diciendo eso es cierto, eso es verdad, yo lo creo. Pero cuando usted se queda indiferente, callado, significa no lo creo o no me interesa. Y en la Biblia encontramos que cuando el pueblo se reunía, siempre había esa actitud de parte del pueblo de estar atento a los líderes, y cuando declaraban cosas relacionadas con el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, el pueblo respondía amén. Por ejemplo, porque para siempre es su misericordia, y todo el pueblo respondía amén. No es algo repetitivo ni es algo de lo cual usted debería de cansarse, no es algo que usted debería de pensar que es religioso, no, es algo que usted tiene que estar atento para reconocerlo, porque usted se identifica con eso y usted dice, eso es verdad. Ahora, la aplicación aquí es, Jesús está diciendo que Él es el amén, que Él es el sí de Dios. Y esto está confirmado con la escritura que dice que todas las promesas son sí y amén en Cristo. Entonces es interesante que Jesús dice, he aquí el amén, el que confirma todo. Jesús es el que confirma el pacto. Jesús es el que confirma la salvación, el perdón de pecados, la sanidad, la entrada en la gloria. Jesús es el que dijo, consumado es. Entonces es bien interesante que Jesús es el amén. Luego dice que Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Cómo es eso que Él es el testigo fiel?
Ya hemos visto que Él es el primero y el último. Ya hemos visto que Él es el Todopoderoso. ¿Y cómo es que Él es todas estas cosas? Y también es el testigo fiel. ¿Testigo fiel de quién? De Dios. Entonces resulta que Jesús no solamente es Dios, no solamente es Padre e Hijo, como Él dijo, el Padre y yo uno somos, sino que Él es el testigo de Dios, porque Él es el único que ha visto a Dios. Eso dice la palabra, que a Dios no lo ha visto nadie. El unigénito del Padre es el que lo puede dar a conocer. Y Él dijo de que si Él dijera que no lo había visto, mentiría. Pero Él sí es el testigo fiel y verdadero. Él conoce al Padre, conoce el carácter del Padre, la voluntad del Padre, y Él revela al Padre. Entonces es importante ver que Jesús está identificándose como el testigo fiel y verdadero. No hay otro. Los hombres fallaron. Todos los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, tuvieron fallas de una o de otra manera. Por ejemplo, Samuel, que lo estudiamos el día domingo. Un hombre que guardó su testimonio desde la infancia, se guardó para Dios en un ambiente de malos ejemplos, de religiosos hipócritas, sin un liderazgo que lo estableciera. Pero ¿cuál fue la falla de Samuel? No crió bien a sus hijos. Entonces al final todos los hombres tenemos fallas, solo Dios es perfecto. Y por eso la palabra dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y también la palabra dice que si alguno dice que no ha pecado o que no ha cometido pecado, es mentiroso. Entonces Jesús es el único, Él es el testigo fiel y verdadero. Pero luego viene otra declaración interesante. Dice que Él es el principio de la creación de Dios. Y esto sí trae un gran conflicto. ¿Cómo es que Jesús puede habernos dicho ya antes que Él es el Todopoderoso, que es el que vive, que estuvo muerto, pero que resucitó, que tiene las llaves del infierno y de la muerte? ¿Cómo Jesús puede decir que Él es el primero y el último? Y ahora viene y agrega una frase que trae confusión a la revelación en cuanto a su persona o a su identidad, diciendo que Él es el principio de la creación de Dios. O sea que está negando que es Dios. Y está diciendo que es una criatura. Y está diciendo que es el principio de la creación que Dios hizo. Y esta frase es la frase favorita para los testigos de Jehová, probar que Jesús no es Dios, sino que es una creación. Pero en 1 Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿cuál es la manifestación de Dios en carne? Es Jesús. Entonces podemos decir, sin equivocarnos, que Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Jesús es Dios manifestado en carne. Pero ahora Jesús está diciendo que Él es el principio de la creación de Dios. Entonces nosotros podemos encontrar en la Biblia textos que nos muestran que Jesús es diferente y separado del Padre, pero textos que nos muestran que Él es igual con el Padre. Por ejemplo, Isaías 9 dice que el niño que iba a nacer sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces hay textos que nos muestran que Jesús es menor que el Padre, pero luego hay textos que nos muestran que Él es igual al Padre. Textos que nos muestran que hay cosas que solo el Padre hace, pero luego Jesús las hace. Por ejemplo, hay un texto que dice que Dios levantó de los muertos a Jesús. Pero Jesús antes de morir había dicho que Él ponía su vida y la volvía a tomar. Bueno, y entonces ¿Dios lo levantó o Él solito se levantó? Y aquí encontramos este conflicto que es sumamente interesante porque es parte del misterio. Y como parte de ese misterio, Jesús viene diciendo todo lo que Él es. Y entonces Él es el principio de la creación de Dios. Para entenderlo, necesitamos usar Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1, verso 15. Hablando acerca
de Jesús, dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y aunque esto toma varias horas poder estudiarlo, o al menos llegar a tener una claridad de las ideas, y lo hacemos en nuestro instituto bíblico, en la clase de teología, brevemente solamente quiero darle algunas líneas, algunas ideas. La Biblia confirma, establece, reafirma que Dios es invisible. Ahora, Dios es espíritu y Dios no tiene una forma. Cuando los profetas o alguien vio una forma, eso era una visión, porque Dios no está limitado a una manifestación en particular. La Biblia habla de los brazos de Dios, de la espalda de Dios. Bueno, incluso habla de habitar debajo de sus alas. Entonces Dios tendría que tener alas. Pero todas esas figuras son para dar una idea del propósito por el cual se está utilizando determinada escritura. En ese caso de las alas, para hablar de protección. Y por eso aún Jesús mismo, ocupando esa ilustración, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte? Como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Entonces todo ese lenguaje figurado hay que entenderlo en la Biblia. Ahora, lo que es doctrina, lo que es verdad, lo que es literal, sí tenemos que tomarlo sin ningún otro rumbo, sin ninguna otra interpretación. Por ejemplo, Dios es invisible, Dios es espíritu. Entonces, Dios, que es invisible, según Colosenses 1:15, se hizo visible por medio del verbo, porque el verbo es la imagen visible del Dios que es invisible. Entonces lo que podemos entender es que el Dios invisible, el Dios todopoderoso, el Dios ilimitado, se hizo visible por medio del verbo para la creación espiritual. Pero la Biblia también dice que el verbo se hizo carne. Entonces el verbo se hizo visible, humanamente hablando, para la creación terrenal. Bajo este enfoque es que Jesús puede decir que Él es el principio de la creación de Dios. Y la Escritura dice que Él es la imagen del Dios invisible y que es el primogénito de toda creación. Porque después lo que Colosenses sigue diciendo en el verso 16 es que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, haciéndolo resumido, porque no tenemos el tiempo para cubrir el misterio de la piedad, haciéndolo resumido, Dios, que es invisible, creó una manifestación de sí mismo que fuera visible en el mundo espiritual, y esa manifestación de sí mismo, esa imagen, se llama verbo. Y por eso es que Juan 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, porque Dios se hace una imagen visible de sí mismo. Pero luego esa imagen llamada verbo, a fin de rescatar al ser humano, se hace carne. Y es lo que Juan dice: aquel verbo se hizo carne, fue hecho visible, se manifestó. Y Juan dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Así que eso en pocas palabras. Pero yo sé que hay muchos textos que hay que estudiar, y al menos en el nivel 2, en la clase de teología, ocupamos por lo menos 8 horas para estudiar el misterio de la piedad. Así que Jesús se revela como el amén, el testigo fiel y verdadero, y como el principio de la creación de Dios. Ahora, Él dice o revela cuál es la condición del pastor, de la iglesia o de los miembros. Y como siempre comienza: yo conozco tus obras. Ya sabemos, y lo he repetido, Dios conoce nuestras obras buenas y conoce nuestras obras malas. Ahora, conectado con las obras, y este mensaje, como le anticipé la semana pasada, es un mensaje muy fuerte, revela la condición de una pseudo iglesia, de creyentes nominales
que en esta época, en este tiempo, junto a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que va a ser guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero por medio del arrebatamiento, de la iglesia que Jesús describe que tiene poca fuerza, pero que no ha negado la palabra ni el nombre, y que ha perseverado y que ha permanecido. Junto a esa iglesia coexiste, así como el trigo y la cizaña, junto a una iglesia débil pero fiel a Dios, una iglesia que no tiene una gran cantidad de dones espirituales, ni una gran unción, ni respaldo, pero está perseverando. Junto a esa iglesia coexiste una iglesia nominal, una iglesia de apariencia, una iglesia de nombre. Es interesante ver que no es cizaña, es iglesia, o fue iglesia. Y así como aquel que le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, esta es la peor de las reprensiones o de los señalamientos, o la iglesia que recibe el señalamiento más fuerte de parte del Señor. Así que basado en las obras, verso 15, Jesús le dice, yo conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y este es un mensaje que necesita predicarse, yo creo, por todos los pastores en este tiempo. Yo creo que este es un mensaje que tendría que hacerse correr para hacer reflexionar a todos los que dicen que son cristianos y están siguiendo al Señor de lejos, sin compromiso, indiferentes, enfocados en su comodidad. Porque esa tibieza realmente está conectada con la indiferencia al Evangelio. Y desde el punto de vista de Jesús, la indiferencia al Evangelio es un pecado grave. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el mensaje enviado por Dios a los hombres, como dice Juan, que el que no cree a Dios hace a Dios mentiroso, porque no ha creído el testimonio de que Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Entonces, aquel que escuchando el Evangelio no reacciona en una actitud comprometida de seguir a Cristo, sino que mira eso así con ligereza, con indiferencia, sin compromiso, está menospreciando a Dios. Sobre esta base, es Jesús quien está diciendo que como no es frío ni caliente, y que ojalá que fuese frío o caliente, pero que en realidad es tibio, Él habla acerca de una actitud personal de juicio que Él va a tomar. Ahora, deteniéndonos un poquito con este aspecto de que no es ni frío ni caliente, tenemos que entender que eso de no ser frío ni caliente, sino tibio, puede considerarse como la indiferencia, la falta de compromiso, la falta de entrega, la falta de seriedad en el Evangelio. Un análisis sobre la religión que quiero aplicar al Evangelio, que nos puede ayudar a entender esto, es el siguiente. Alguien dijo, ser indiferente a la religión es grave. Yo lo voy a poner, ser indiferente al mensaje del Evangelio es grave desde el punto de vista de Jesús. ¿Por qué? Porque si el Evangelio es verdad, nosotros los seguidores deberíamos estar entregados de corazón y apasionados. Si el Evangelio no es verdad, sino que es mentira, es uno de los engaños más viles sobre la tierra, entonces deberíamos de estar abiertamente en contra, denunciando que esto es mentira. Pero ¿qué es lo que sucede con la mayor parte de creyentes? Medios lo conocen el Evangelio, medios se acomodan con una que otra doctrina, medios cambian o maquillan su vida personal, pero no hay un compromiso así de seguir al Señor, y ni siquiera hay un estilo de vida de fe, de depender de Dios continuamente, sino que hay un acomodamiento. Hay una actitud de sí, yo creo, no, sí, voy a la iglesia, pero no es así como con el compromiso, con la entrega, con la pasión que usted mira que tenían los apóstoles. Los apóstoles y la iglesia en el siglo I, siglo II, siglo III estaban dispuestos a morir por Cristo.
la iglesia del siglo XXI no está dispuesta ni siquiera a entregarle 4 horas el domingo en la mañana porque está cansada de una semana de trabajo. Una falta de compromiso, una falta de esfuerzo, una falta de dedicación, una indiferencia, una tibieza. Entonces lo que vemos aquí es que el Señor Jesucristo está diciendo que las obras determinan la condición espiritual de las personas. Las obras, las acciones, la conducta o la forma en que una persona vive miden la condición espiritual que tiene. Por ejemplo, si la gente lo ve a usted y lo han visto por años, que sale continuamente, fielmente para congregarse y ellos no han dado un paso para acercarse a Cristo, probablemente usted les ha evangelizado a sus vecinos, les ha compartido la palabra, pero el solo hecho de ver su firmeza viniendo a la iglesia, saliendo con su Biblia, saliendo con su familia, solo ese acto sin palabras le dice mucho a los inconversos. Pero cuando miran que usted se queda y dicen, hoy es martes y no ha ido al culto, hoy es jueves y se quedó el hermano, mire, mi papá me tiene bien controlado, ya se va a ir, me dice. Él está pendiente, sabe cuándo hay culto y sabe cuándo no hay, y agarro camino también. ¿Y hoy para dónde fue? Me dice, hoy fui a predicar a otra parte, le digo yo. O si no, le digo, hoy me fui a vagar, le digo. Entonces el asunto es este, la gente está midiendo sus acciones, la gente está viendo su compromiso, su entrega. Miran que usted es cristiano y se queda el domingo en la casa. Les está diciendo, sin palabras, tengo un Dios al cual no le importa si lo sigo o no lo sigo. Entonces la gente mira esa frialdad de los evangélicos y sin palabras está recibiendo un mensaje. Yo le he contado el caso de un hermano, miembro de la iglesia hace muchos años, dejó de congregarse por un buen tiempo, lo llamé y me contó que estaba trabajando en proyectos en su colonia. Y me dijo, pero ya voy a llegar, pastor. Me dijo, nomás unos meses más, me dijo. No, hombre, hermano, le digo, yo no creo que trabaje de noche, le dije yo. Por lo menos entre semana podría venir, o sea, haga el esfuerzo. Jesús dijo que había que esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Amén. Pero muchos cristianos no lo hacen. Entonces yo lo reté, vi que no venía, le volví a llamar. No, pastor, no he podido, me dijo, pero mire, yo a toda la gente le digo que mi iglesia es el CCF y que usted es mi pastor. Pues ya no ande diciendo eso porque me da pena, le dije yo. ¿Y por qué? Me dijo, él se ofendió. ¿Y por qué? Me dijo, pues sí, porque ¿qué va a decir la gente? Que usted por unos tubos que anda metiendo en la colonia deja a Dios, que es el que le da la vida, el aliento, las fuerzas y todo. Y está diciendo a la gente que tiene un pastor al que no le importa pastorear a la gente a la distancia sin que se congreguen. Y eso no es así. No, pastor, me dijo, no sea así de duro conmigo, me dijo, algún día voy a llegar, me dijo. Y nunca vino. Después le volví a llamar, la tercera, porque recuerde que hay que dar otra oportunidad, ¿verdad? Le volví a llamar y ¿sabe con qué me salió? Con que como había sido tan comprometido en su proyecto, en su colonia, lo habían llamado de la otra colonia para que trabajara también. Y entonces yo lo confronté y le dije, hermano, así como está de comprometido con la directiva, debería estar comprometido con Dios. Porque hay gente que en el mundo sí se compromete, pero a Dios le dan la espalda. Y Jesús habla de esta gente. Y Jesús dice de esta gente, te voy a vomitar de mi boca. Y ese es el mensaje tremendo. Y el creyente tranquilo durmiendo los domingos, piensa, no, si soy cristiano. Sí, de estos habla Jesús aquí. Ahora, esto tiene un ejemplo. O tiene un par de ejemplos. Si vamos a hablar de que los actos o las acciones miden nuestra condición, son como un termómetro, piensa en esto. Si usted no evangeliza, usted está diciendo sin palabras, es que el mensaje que yo he creído, no creo que sea así realmente, de que si este se muere se va para el infierno, entonces no es tan importante compartirlo. Porque aquellos que están interesados en evangelizar es porque realmente creen que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y que es el mensaje que revela la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que los hombres procedan al arrepentimiento. Pero cuando usted no comparte el evangelio, usted sin palabras está diciendo, no creo que sea tan necesario hacerle saber a él. ¿Qué tal la adoración? Su pasión en la adoración. Cuando usted está así como un poco indiferente, está más bien como un espectador, con sus ojos abiertos.
no hay una comunión real con Dios. Está diciendo sin palabras que realmente Dios no merece toda la gloria. Pero qué diferente aquella mujer que quebró el bote de perfume y besó los pies de Jesús y lloró a sus pies y enjugó las lágrimas con sus propios cabellos. Esta mujer sobresalió porque estaba apasionada, porque estaba agradecida, porque amaba a Dios, porque sabía que había sido perdonada. Y es lo que Jesús revela. Y en esto, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que algunos fuimos, como dice hermano Paz, perverso era yo. Yo sé que algunos fuimos pecadores, cometimos pecados sexuales, de robo, diferentes cosas, otros borrachos, como dice la palabra, otros quizás hasta asesinatos y tanta maldad. Pero Pablo dice, esto éramos, ya hemos sido limpiados. Pero también hubieron otros que nunca han cometido un pecado sexual, nunca han robado, nunca han asesinado, y entonces se cae en un error de creer que, así como Simón, cuando miró a la mujer, él dijo, esta mujer es pecadora. Simón pensó, Dios a mí no tiene que perdonarme tanto, a esta mujer sí. Entonces cuando Jesús le da esa explicación a él acerca de los dos deudores que son perdonados, y le pregunta a Simón para hacerlo reflexionar, ¿quién crees que va a amar más? Al que le perdonaron más. Entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú sos el que crees que se te ha perdonado menos y por eso ni beso me diste, ni agua me ofreciste. Pero esta mujer, como sabe que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Aquí está el punto, iglesia. Cuando usted se cree que a usted Dios no le ha perdonado tanto como a otros que fuimos tremendos, usted puede caer en una condición de que usted no ha recibido tanto perdón ni tanta misericordia. Cuando el enfoque no es tanto lo que hicimos, el enfoque es a dónde íbamos, porque todos íbamos a la condenación eterna y todos deberíamos estar agradecidos y enamorados con Dios, que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, todos por igual. Pero en lo humano caemos en este error de que yo no he cometido los pecados que tú cometiste, que aquel cometió, y entonces, al igual que el fariseo señalando al publicano, Señor, te doy gracias que yo no soy tan pecador ni siquiera como aquel. Y aquel se estaba golpeando el pecho. Entonces aquí es un punto importante que aplicar. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos creyentes no tienen esa devoción con Jesús, porque pueden pensar como piensan muchos hijos de cristianos que han sido criados en la iglesia y dicen, es que yo no tengo ningún testimonio, dice. Piensan que tener testimonio es que tiene señales de bala, que estuvo en la cárcel 5 años, que le pasaron un montón de cosas, que se libró, que tuvo conflictos tremendos y Dios estuvo con él. No piensan que es testimonio la vida de Samuel, guardarse sin pecado, caminando en el temor de Dios. Entonces vea el enfoque incorrecto. Y esto puede causar que creyentes sientan de que no tienen que estar tan entregados. Mi padre, cuando yo me convertí, me dijo, hijo, el evangelio es para los malvados. El evangelio es para los perversos, para los viciosos. El evangelio no es para usted, me dijo. Usted es un hijo bueno. Y yo le dije, papá, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No, me dijo, es que le van a lavar el cerebro, lo van a enredar con todo eso, me dijo. Y eso no es para usted, eso es para los borrachos, me dijo. Pero yo ya había entendido que independientemente de mi nivel de pecado, yo estaba separado de la gloria de Dios y que necesitaba un Salvador y que necesitaba ser perdonado. Cuando uno llega a esa conclusión, uno no va a seguir a Cristo a medias. Uno no va a tener una actitud como la de Pedro, que temporalmente siguió a Jesús de lejos. No, cuando uno llega a entender, era su enemigo y ahora soy su hijo, vamos a reaccionar y le vamos a amar a él. Cuando uno llega a entender, yo no podía limpiarme, yo no podía pagar a Dios por mi alma, el Señor pagó el precio por mi salvación. Uno puede reaccionar y decir, voy a servirle en lo que pueda.
Voy a seguirle y a esforzarme por ser fiel. Entonces es un asunto de entender qué es lo que Dios hizo por nosotros. Y yo creo que estos creyentes piensan que Dios no ha hecho mayor cosa por ellos. Número uno. O dos, han sido engañados por el enemigo y entonces mantienen una condición espiritual tibia. Veamos un ejemplo en el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. El ejemplo nos ubica en el tiempo de Elías. Elías vivió en un ambiente donde el pueblo de Israel se había apartado de Dios y estaban adorando a los Baales, estaban adorando a los ídolos paganos de las naciones que les rodeaban. Entonces, en el verso 21 dice que Elías se dirigió a todo el pueblo y les hizo una pregunta: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal, váyanse detrás de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo creo, hermano, de que todo creyente, todo creyente necesita ser confrontado con esta pregunta, aplicándola ya de una manera contemporánea. Y la pregunta sería: si usted realmente cree que Jesús es Dios y usted es salvo, entonces sírvale con todo el corazón. Y si usted no cree que Jesús es Dios y no cree que el evangelio es el mensaje, el testimonio dado por Dios a los hombres, entonces váyase y vive en el mundo. Es lo que Elías hizo con el pueblo de Israel. Porque eso de ser creyente, hermano, que se desaparece y vuelve a aparecer. Creyente que en cuanto ora a Dios, pasa tiempo sin orar. Lee la palabra y le da igual no leerla. Eso coloca a muchísimos en esa condición de tibios. No están calientes, no están en esa comunión, en esa dependencia. No significa perfección, significa conectados, dependiendo de Dios. No son fríos, no son incrédulos, no son personas que no conocen el evangelio, sino que son personas que han oído el evangelio, pero que no se comprometen y están menospreciando al Señor, están menospreciando su palabra. Entonces lo que vemos aquí es que muchos caen en una condición de comodidad. Muchísimos creyentes, y esto es en este tiempo en particular, haciendo la aplicación de que la iglesia de Filadelfia, la iglesia con poca fuerza, que va a ser librada de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero, cohabita con cristianos nominales, con cristianos de nombre, con cristianos enfocados en la vanidad de su mente y en su propia carnalidad. Y no están enfocados en hacer que el reino se extienda, financiándolo, intercediendo, trabajando. Porque esas son las tres áreas en las que un verdadero creyente se involucra cuando cree que algo es verdad. Se involucra trabajando, sirviendo. Se involucra orando y se involucra con finanzas. Mire, lo mismo es en el mundo. Hay médicos, por ejemplo, que dan su tiempo al Club de Leones y sirven en clínica. ¿Por qué? Porque creen que vale la pena hacer esa labor humanitaria. Ocupan su tiempo, su profesión, sus habilidades, sus finanzas, sus recursos. ¿Para qué? Para apoyar algo que ellos creen que vale la pena que siga funcionando. Entonces es lo mismo con la iglesia, hermano. Cuando usted cree que vale la pena que la gente oiga el evangelio, usted financia el reino. Usted ora por obreros y usted se involucra en aquello que usted puede hacer. ¿Alguien me dice amén a eso? El trabajo, la oración y las finanzas hacen que el reino avance. Pero en esas tres áreas y todavía en la de la edificación personal se puede evidenciar quién anda tibio. Ya conoce el evangelio, ya entendió que no hay otro camino, no hay otro salvador, no hay otro mediador, pero le da igual roncar el domingo en su casa y no venir a la iglesia, porque no tiene una conciencia, no está conectado, no está apasionado con el Señor. Entonces vemos que el resultado de la indiferencia al evangelio de parte de las personas
traerá como consecuencia el rechazo de parte del Señor. Y yo creo que esto es justo, hermano. Lo que estoy diciendo es esto. Si la gente rechaza a Dios, ¿es justo que Dios los rechace a ellos? ¿Sí o no? Sí. Si la gente no toma en cuenta a Dios, ¿es justo que Dios sea parte de ellos? Sí. Es lo que dice Pablo en Romanos 1. Como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es justo. Entonces, el resultado de que haya un grupo de personas que se llaman cristianas, pero que viven indiferentes, no con la entrega que debería, la realidad del evangelio, el resultado es el rechazo del Señor. Verso 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora es interesante la figura que el Señor ocupa, porque el hecho de vomitar algo significa que usted quería ingerirlo. Usted no puede vomitar algo que no tiene a punto de ingerirlo. No es digerirlo, sino que ingerirlo. Usted no puede vomitar algo que no quisiera ingerir. Y lo único que le puede causar, así como que por naturaleza, una reacción al cuerpo para vomitar es el agua tibia. Yo no sé si usted ha probado, pero usted en la mañana pone agua tibia, no está caliente, no está hirviendo, así como el cafecito que usted hasta lo sopla para dar el sorbito. Ni tampoco está helado como una Coca-Cola, no, está tibio. Y usted se toma esos buenos tragos de agua, le causa una reacción inmediata al cuerpo. Entonces Jesús está ocupando esa figura. Qué tremendo, ¿verdad? Es como que Jesús dijera, me dan ganas de vomitar los creyentes no comprometidos. Me dan ganas de vomitar los cristianos que viven en su carnalidad. Me dan ganas de vomitar los creyentes tibios. Porque el Señor se comprometió de tal manera, nos amó de tal manera que murió por nosotros. Y nosotros ni siquiera queremos vivir para Él. Bien injusto, ¿verdad? Lo repito. Jesús nos amó de tal manera que murió por nosotros. Y nosotros ni siquiera queremos vivir para Él. Él no nos ha pedido que muramos para Él. Imagínese si nos pidiera que muriéramos. Solo inventémonos este escenario. Supóngase usted que así hubiera sido. Desde el principio hasta el último siglo, que el evangelio viene, es predicado y es introducido en un ambiente donde el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire domina, y todo aquel que creyera el evangelio y comenzara a recibirlo tendría que ser asesinado. Siglo I, siglo VI, siglo VIII, siglo XII, siglo XX, siglo XXI. ¿Cuántos cristianos cree usted que hubieran habido? Si todo cristiano tuviera que morir y dar su vida para el Señor, se reduce. Ahora, ¿por qué Dios no lo dejó de esa manera? Porque eso también en parte sería salvación por obras. Tiene que morirse para salvarse. Entonces enfoquémonos. Dios no nos ha pedido que muramos, sino que vivamos para Él. Así como lo recibimos, andemos en Él. Es lo que dice el apóstol Juan. Entonces vemos acá que el juicio que el Señor anticipa, porque gloria a Dios por su misericordia, no es una sentencia definitiva. El Señor siempre da una oportunidad para el arrepentimiento, y el mensaje en esta iglesia termina con una oportunidad para que los tibios se arrepientan. Así que de aquí en adelante yo voy a ver a algunos afirmándose y comprometiéndose en seguir al Señor, porque el Señor está anticipando qué es lo que va a suceder. Te voy a vomitar, me voy a deshacer de ti. Entonces vemos acá en el verso 17 que la condición de estos creyentes, de esta iglesia, de este pastor, porque es la forma en que lo hemos estado aplicando, pues la carta fue enviada al pastor. El Señor da detalles y dice, es que tú dices que eres rico y has dicho que te has enriquecido. Mire esa frase. Esa frase me conecta con Nabucodonosor. A Nabucodonosor Dios lo puso como el rey sobre toda la tierra en ese entonces. Pero un día Nabucodonosor se levantó y paseaba sobre los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo hace algunos años. Y entonces él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo creé para mi gloria?
Y era Dios quien le había entregado los reinos, porque es Dios quien quita reyes y pone reyes. Es Dios. Pero Nabucodonosor no reconoció que había un Dios en los cielos. Y por eso es que después él es tirado entre las bestias. Se trastornó, no razonó como hombre. Y dice, él dice que su razón le fue de vuelta y él le dio la gloria al Dios de los cielos, al Dios de Daniel. Entonces, este creyente está hablando de una manera carnal, está hablando de una manera vana. Si lo que yo tengo a mí me cuesta, no, hermano, usted ha hecho un esfuerzo, pero el aliento se lo ha dado Dios. Que no ande marcapasos, es la misericordia de Dios. Que no tenga parálisis, es la misericordia de Dios. Que el diablo no lo haya matado, es la misericordia de Dios. Hay que reconocer que Dios es el que da aliento, vida y todas las cosas. Y no actuar de una manera soberbia, que lo que yo soy a mí me cuesta, lo que yo tengo es porque yo lo he hecho. Así está hablando este creyente. Yo soy rico y me he enriquecido. Atribuye a sus propios esfuerzos lo que posee y no reconoce la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. Pero todavía agrega, con un enfoque totalmente mundano y material, y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea que está enfocado únicamente en lo material y no piensa en lo espiritual. Está como aquel rico que se enriqueció tanto que levantó más graneros, pero no se preocupó por su alma. En Lucas 12:20, para los que toman nota, y entonces Dios le dice esa misma noche: necio, hoy vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús enseñó acerca de hacerse tesoros en los cielos. Jesús no prohibió hacer tesoros en la tierra. Mire, por eso es importante conocer la Biblia. Mi Biblia dice que el justo dejará herederos a los hijos de los hijos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener algo que dejar a mis nietos, pero también usted a los suyos. ¿Y cómo le puede dejar algo usted a los nietos si no tiene nada? Entonces mi Biblia dice eso. Entonces el Señor no prohibió hacer tesoros, dejar herencia. El Señor dijo que había que poner el reino primero, que había que hacerse tesoros en los cielos, que había que hacer riquezas espirituales. Entonces este es el punto con esta clase de creyentes. Estos creyentes podían ser personas, por ejemplo, hoy que se puso de moda en los últimos 20, 25 años, la prosperidad. Y ministros como Joyce Meyer y Benny Hinn, que gracias a Dios ya se arrepintieron del daño que hicieron o de haber predicado una enseñanza extrema. Gente fue enseñada a que su dinero, su ropa, su perfume, sus zapatos, su reloj determinaban si usted estaba bendecido o no. Así que pobre Jeremías no estaba bendecido. Pobre Elías, que una viejita tenía que darle de comer. Si lo medimos de esa manera, pobrecitos los profetas, pobrecitos los creyentes que anduvieron huyendo errantes de allá para acá. Pero esta iglesia moderna, y todavía hay muchas, hermanos, todavía hay muchas iglesias de la prosperidad que todavía siguen enseñando vanidades, tonteras. Yo le conté cuando fui a Puerto Rico y vi la estatua del pastor. Yo fui así propiamente como espía, para que no me contaran, para saber cómo eran las cosas. Y había una estatua de cera, se le metía $1 y la estatua se ponía de pie y había una grabación. Y la estatua le daba la mano y usted podía saludar al pastor. Por $1, barato, barato. En esa iglesia de donde se enseñaba, al menos en esa zona, y vinieron pastores hacia acá a hablar sobre prosperidad, 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 y todo es dinero. Y estos maestros caen hasta en este error, que si usted quiere la unción, le va a costar dinero. Eso es una herejía. La unción usted la puede obtener de rodillas sin un centavo delante de Dios, hermano. No es dándole dinero al ungido, no es así. Pero hasta en esos errores han caído estos maestros. Entonces se ha hecho mucho daño. Y hay iglesias actualmente donde la gente está enfocada en su dinero, sus propiedades, su carro, sus posesiones, sus ahorros.
pero es porque no tiene una visión espiritual o una comprensión de cuál es su verdadera condición. Y entonces Jesús le dice a continuación, en el verso 17, le dice: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible sentencia, hermano. Jesús le está diciendo: tú decís que eres rico porque tenés dólares en la cartera, porque ya pagaste la casa, porque andas en carro. Tú decís que eres rico porque no te hace falta nada, tienes salud, has pagado tus deudas, tienes una que otra propiedad. Pero la verdad es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No tiene tesoros celestiales, no tiene visión espiritual, no entiende las cosas espirituales, no está vestido de justicia ni de santidad, porque para Dios esas son las vestiduras de justicia, y este está desnudo, es un miserable. Delante de Dios, hermano, el hombre más rico en la tierra es un miserable, porque delante de él no tiene nada. Así que en el verso 18 viene el consejo. Yo te aconsejo, o sea, Dios da la oportunidad, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor está dando la oportunidad de que a través de una actitud espiritual, a través de la comunión con Dios, a través de las buenas obras, a través de la fe, a través de la obediencia, del temor, pueda caminar como alguien que está justificado, como alguien que está siendo guardado, bendecido y que está haciendo tesoros en el cielo. Recuerde usted un principio. Cuando Jesús habló de la parábola del mayordomo infiel, que cuando el amo le dijo que lo iba a despedir, se fue a hacer cuentas con los deudores. ¿Recuerda la parábola? Y el amo al final alabó al mayordomo por la astucia con la que actuó. Pero Jesús lo que dice es: y yo les digo, ganen amigos con las riquezas injustas. ¿Sabe lo que eso significa, iglesia? Ocupe su dinero para que alguien alcance la salvación eterna. Ocupe su dinero en todo aquello que tenga que ver con la predicación de la palabra, discipulado, enseñanza, evangelismo, atención de niños, misionero. ¿Hay alguien que me esté oyendo? Ocupe su dinero para que almas sean salvas. Eso es lo que Jesús está diciendo. El mayordomo ocupó las cuentas de los deudores para que lo recibieran a él. Pero Jesús lo que nos enseña a nosotros es: ocupen su dinero para que haya gente que sea salva. Mire, solo por un ejemplo, con la estadía del hermano Gustavo en Belice, la vida de mucha gente ha sido cambiada. Pero eso demanda finanzas, el apoyo, el sostenimiento de su familia allá en Belice, solo por mencionar un ejemplo. Entonces se pueden ganar almas con las finanzas, y de eso habla el Señor, de hacer tesoro. Verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Gloria a Dios. Si Dios lo reprende y lo castiga, es porque lo considera hijo. Porque la palabra dice que a los bastardos no se les aplica disciplina. Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor llama al arrepentimiento a todos aquellos creyentes cómodos, a todos aquellos creyentes que están siguiendo a Jesús de lejos, a todos aquellos creyentes que piensan que el bienestar material lo es todo, a aquellos creyentes que están sin compromiso. Jesús le dice: arrepiéntete. Verso 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, revelando así la cercanía de su manifestación. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de una restauración en la relación. O sea que estos creyentes tienen a Jesús afuera de su vida. Y Jesús está diciendo: yo estoy esperando que me abras la puerta. Y si yo soy tu Señor, estoy esperando que entonces abras la puerta completamente y que me sigas y que me sirvas. Y dice el Señor: y si alguno me oye y abre la puerta, lo que yo voy a hacer es cenar con él. Él está hablando de comunión.
Verso 21, al que venza le voy a dar que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que Jesús está llamando la atención de esta iglesia no comprometida, de estos creyentes carnales, de estos creyentes indiferentes, y les dice: si tú continúas en tu estilo de vida, yo te voy a vomitar. Pero yo te estoy haciendo un llamado ahora: arrepiéntete, vuélvete a mí, búscame, acércate, y yo me voy a acercar a ti. Entonces el Señor dice: el que obedezca, el que pueda seguir mis instrucciones, mis mandamientos, y que se constituya en un vencedor, yo lo voy a hacer que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Habla de una posición de autoridad. Y el verso 22, el final de todas las cartas: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, hermanos, es importante prestar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero